Este diálogo desesperado entre Ethan Crumbley y sus padres ocurrió en la estación policial, luego de la detención del adolescente por un ataque fatal contra la escuela secundaria en la que estudiaba en la ciudad de Oxford, Michigan. Te invitamos a acompañarnos hasta el final del video para que conozcas la historia de la familia Crumbley, las circunstancias que rodearon el trágico suceso y las consecuencias que enfrentaron, las cuales marcaron un precedente en cuanto a la responsabilidad de los padres frente a los hechos de violencia perpetrados por sus hijos. El caso de la familia Crumbley. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. James Robert Crumbley nació en la segunda mitad de la década del 70 en Jacksonville, Florida, donde vivió junto a su hermana Karen y sus padres, cuyos nombres no se hicieron públicos. Tampoco se dieron a conocer los datos de su historial académico, pero sí es sabido que siempre trabajó en ventas y marketing, un rubro donde destacaba. Según lo que dijeron sus conocidos, era encantador, alegre y despreocupado, y lo describieron como ese típico hombre que siempre estaba de buen humor y dispuesto a brindarles una cerveza a sus amigos. Cuando tenía alrededor de 24 años, James inició una relación amorosa con una vecina de su edificio, llamada Michelle Cobb, de 18 años, quien trabajaba como camarera en un bar. Ella diría años más tarde que lo quería con locura y tenían una relación maravillosa. Se refirió a James como un hombre divertido, cariñoso y atento. Además tenía un porte que lo hacía físicamente atractivo. Era alto, se mantenía bronceado y sus ojos de color avellana complementaban un conjunto armónico. En 2003, fruto del apasionado romance entre Michelle y James, nació Elijah Crumbley. Sin embargo, como ocurre con muchas parejas, aunque se veían felices y enamorados, un día decidieron separarse. El diario Daily Mail reseñó que James también tuvo una hija, producto de un amorío mientras estaba con Michelle, pero no está claro cuándo nació la niña y su nombre no fue mencionado. Según los registros en línea del condado de Duval, en Florida, el 12 de febrero de 2005, James fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Ese día lo acompañaba una mujer llamada Jennifer Lynn Southon, que fue acusada por la misma infracción. Aunque se declararon inocentes, a cada uno se le impuso una multa de $652. Si bien nadie lo sabía en ese momento, porque James aún convivía con la madre de Elijah, su acompañante de esa noche de febrero era muy importante para él. De hecho, en septiembre de 2005, apenas 3 meses después de romper con Michelle, James contrajo nupcias con Jennifer, 2 años menor que él, en una bella ceremonia en la playa. Según reseñas de los medios de comunicación, Jennifer nació en 1978 y creció en Clarkston, una ciudad ubicada en el condado de Oakland, en Michigan, y desde pequeña era conocida como Jen. En 1996 se graduó de la secundaria de Clarkston y posteriormente obtuvo un título asociado en gestión empresarial y marketing en el Northwestern Michigan College de Traverse City. Por razones de trabajo, Jennifer estuvo viajando por varias ciudades de Estados Unidos y cuando conoció a James en Florida, quedó prendada de él. Aunque los medios no lo han reseñado abiertamente, se puede intuir que la relación comenzó por motivos laborales, pues ambos eran apasionados de las ventas. Al casarse, tomó el apellido de su esposo, como muestra de amor y compromiso, y se convirtió en Jennifer Crumbley. Pocos meses después de la boda, el 28 de abril de 2006, la pareja vivió con gran alegría la llegada de su bebé, Ethan Crumbley, en Atlantic Beach, Florida. Aunque su amor y su hijo nacieron en ese estado soleado y lleno de costas, cuando Ethan era un bebé, surgió una nueva oportunidad laboral que requirió que la familia se trasladara a Washington. Esto generó fuertes rencillas entre James y la madre de su primogénito, Elijah, ya que según la propia Michelle relató, esperaba mayor cooperación económica y emocional por parte de su expareja. Luego se enfrascaron en una batalla legal por la manutención, la custodia y el régimen de visitas para que James pudiera ver a Elijah. Según trascendió, durante los años siguientes, los esposos Crumbley se reubicaron varias veces por motivos laborales.
Las reseñas de los medios señalan que esas mudanzas que ocurrieron mientras Ethan era pequeño lo afectaron mucho, porque nunca llegó a hacer amigos en la escuela y tampoco se sentía estable en casa, pues siempre existía la posibilidad de un nuevo desplazamiento familiar a otra ciudad. Eso lo convirtió en un niño depresivo y sus padres aparentemente no sabían cómo lidiar con esa situación. Por esa época, los Crumbley evaluaron la posibilidad de mudarse a Oxford, en el estado de Michigan. Esta ciudad estaba ubicada a apenas 23 kilómetros de Clarkston, donde Jennifer creció y atesoró todo tipo de recuerdos de lo que fue una vida plena. La mujer hizo todo lo posible por convencer a su esposo de que ese era el lugar apacible que necesitaban para ver crecer a su hijo, y lo logró. Lo cierto es que parecía ser el sitio ideal, donde se podía disfrutar de montar a caballo e interactuar con la naturaleza. Para ese momento, ya se estaban revelando algunos aspectos de la personalidad de James que eran, como mínimo, preocupantes. Según quedó asentado en los registros judiciales, se hizo evidente que, tras aquel personaje amable y chistoso, se ocultaba a alguien capaz de no pagar la manutención de sus hijos, de consumir más alcohol de lo deseable, e incluso de conducir un vehículo estando ebrio. Jennifer también había protagonizado eventos oscuros en su pasado, que se había mantenido en secreto. En 2003 fue acusada de extender un cheque sin fondos por valor de $150. No obstante, por tratarse de un delito menor, el caso fue desestimado. Pero en 2004, al reincidir, no logró salirse con la suya y fue multada con $240. En 2014, cuando Ethan tenía 9 años, finalmente la familia se estableció en el municipio de Oxford, tratando de dejar atrás ese pasado de tropiezos legales y con intenciones de crear una nueva vida. En agosto de 2015, Jennifer y James compraron una casa en ese lugar y se mudaron no solo con su hijo Ethan, sino también con Elijah, el primogénito de James, de quien decidió hacerse responsable si vivía bajo su mismo techo. Su casa, de una sola planta, no era la más hermosa o lujosa de East Street, pero tampoco la más sencilla de todas. Resultaba ideal para el pequeño grupo familiar, con 3 dormitorios, una cocina soleada, un garaje y un cobertizo en la parte trasera. Una vez que sintieron que ese era el verdadero hogar donde echarían raíces, se dieron a la tarea de adoptar mascotas. Así llegaron a la casa 2 perros, Tank, un gran pirineo, y Harley, un can rescatado de color blanco con aspecto de lobo. Además, Jennifer tenía una gata llamada Estela, e Ethan adoptó un gato al que llamó Dexter. Durante un tiempo, el chico también tuvo una chinchilla. Los 2 hermanos, que tenían pocos años de diferencia, se llevaban bastante bien y ambos asistieron a la secundaria a Oxford. Desde su retorno a Michigan, Jennifer fue en franco ascenso desde el punto de vista profesional, mientras que James parecía ir en declive. Ella obtuvo su licencia inmobiliaria y luego consiguió trabajo como asistente de medios sociales en una empresa de bienes raíces, en Bloomfield Township. Durante los 5 años siguientes, mientras James cambiaba de un empleo a otro, su esposa se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. Gracias a la calidad de su trabajo, ascendió a directora de marketing y su jefe la describió como una gran profesional. Los Crumbley no se involucraron en las actividades de la comunidad educativa de sus hijos, y jamás se les vio en un partido de fútbol, que era una ocasión ideal para socializar e integrarse. Los lugareños decían que si la familia llegaba a cenar en un restaurante, podría pensarse que eran 4 visitantes, pues carecían de conexiones con la comunidad. Jennifer no se reunía con el resto de las madres del lugar porque se dedicaba a actividades muy diferentes. Tomaba clases de equitación en las granjas de caballos de la campiña cercana a Oxford y adquirió 2 caballos, Shorty y Billy. Donde sí hizo amigos fue en la patrulla de esquí de Pine Knob, la pequeña estación en la que había esquiado de niña y donde cumplía funciones de voluntaria. Entre las rutinas de la pareja, los miércoles por la noche jugaban cartas en una cervecería del pueblo. Los fines de semana era frecuente que los Crumbley fueran a acampar y los lugareños los veían salir llevando sus kayaks atados al techo del auto. Cuando se iban de viaje los fines de semana, Jennifer solía pedirle a una residente cercana de su vecindario que cuidara de sus mascotas. Según declaró esa misma vecina posteriormente, cada vez que entraba en la casa de los Crumbley, la encontraba hecha un desastre, con basura apilada contra el cobertizo de la vivienda.
Para dar una idea del aspecto de las habitaciones, las llegó a comparar con el desorden reinante en una casa de fraternidad al final del semestre. Según su pormenorizado inventario del caos, indicó que el interior de la residencia apestaba, porque además de la suciedad de los humanos, los perros hacían sus necesidades en la alfombra y no recibían adiestramiento para corregir esa conducta. Cuando la vecina le llamó la atención a Jennifer sobre estos problemas, ella solo se echó a reír y no le dio importancia. Desde el punto de vista de las familias cercanas, que eran más conservadoras, el hogar de los Crumbley era disfuncional. Por ejemplo, el hecho de que James no fuera la principal fuente de ingresos en el hogar les preocupaba, pues consideraban que Jennifer no podía ejercer su rol de madre, ya que no estaba casi nunca en su casa. Además, a diferencia de la mayoría de los habitantes de East Street, ellos eran bastante más ruidosos y eso se percibía como una vulneración a las normas de convivencia típicas del vecindario. En verano les gustaba encender petardos en el patio, aunque el ruido aterrorizara a todas las mascotas de la comunidad, incluido Tank, el perro de la familia, que corría a esconderse en las casas cercanas. Varios vecinos catalogaron a James como un hombre súper amistoso, aunque al mismo tiempo les resultaba extraño que estaba mucho en su casa, a menudo haciendo barbacoas y consumiendo marihuana. Pero eso no era lo único raro que notaban en el hogar de los Crumbley. Los residentes de las casas aledañas se dieron cuenta de que Jennifer y James a menudo estaban fuera de la casa al mismo tiempo, trabajando o frecuentando los bares locales, por lo que los chicos se quedaban de su cuenta en el domicilio. Si bien es cierto que los adolescentes pueden sentirse complacidos de que los dejen solos algunas horas, para la gente de la comunidad esa situación no era normal y mucho menos saludable. Según se dijo, refiriéndose específicamente a Ethan, el chico no tenía un teléfono que pudiera usar en caso de emergencia. Por ende, si algo iba mal o se metía en problemas, tenía que pedir ayuda a sus vecinos, algo que hacía con relativa frecuencia. Ethan era visto como un jovencito solitario y reservado, aunque la vecina que cuidaba las mascotas de la familia siempre recibía de él un saludo amistoso cuando se cruzaban en la calle. Su falta de habilidad para socializar se hacía evidente en el colegio, donde no mucha gente parecía conocerlo, y los pocos con los que establecía algún contacto lo consideraban un chico tranquilo y relativamente simpático. En algún momento, el muchacho obtuvo buenas calificaciones en el colegio, pero a medida que fue avanzando en la adolescencia, su desempeño académico se deterioró. A los 14 años, tal como se desprende de lo dicho por algunos compañeros y profesores, logró encajar en un grupo de estudiantes rebeldes, a los que el resto marginaba en la escuela secundaria de Oxford. En esa época, Ethan se hizo amigo de un compañero de clases con el que tenía algunos gustos similares. El nombre de ese alumno se ha mantenido en reserva por su protección y porque era menor de edad cuando tuvieron lugar los acontecimientos por los que los Crumbley se hicieron conocidos en su país y más allá de sus fronteras. En medio del complicado paso por la adolescencia de Ethan, sobrevino la pandemia de COVID-19. Durante el año escolar 2020-2021, si bien las aulas estaban abiertas, el horario era imposible de predecir, ya que muchos profesores y alumnos se contagiaron con el virus y dejaron de asistir a la escuela. Más de 2 meses de clases fueron virtuales, y según lo que el jovencito le comentó a su orientador, a él le costaba demasiado poder concentrarse con ese nuevo método de enseñanza, y sentía que no estaba aprendiendo nada. La pandemia tuvo otras consecuencias para la familia. James perdió el empleo que había conseguido en telemercadeo, y el golpe económico incidió en que se atrasaran en los pagos de la casa. Jennifer y James se peleaban en el patio trasero, supuestamente para no hacerlo frente a los chicos, pero lo cierto es que gritaban tan fuerte que no solo los oía Nita ni Elijah, sino también todo aquel que pasaba por la calle. En el empleo de Jennifer también se dieron cuenta de que el matrimonio pasaba por un mal momento, aunque ella se encerraba en su oficina cuando discutía por teléfono con su marido. Los gritos traspasaban cualquier barrera. Por ese entonces, James empezó a trabajar como conductor para DoorDash, una aplicación móvil que lleva pedidos puerta a puerta, pero no ganaba lo suficiente. Durante los primeros meses de 2021, la casa de la familia Crumbley parecía un volcán a punto de estallar. Ethan no lo estaba pasando nada bien y, para aislarse de tantos conflictos, permanecía mucho tiempo solo en su habitación. Para empeorar las cosas, en marzo de ese año, Elijah, cansado de las malas dinámicas del hogar, volvió a Florida con Michelle, su madre. La partida de Elijah no solo generó nuevos roces con Michelle por la manutención.
sino que también se convirtió en un factor de riesgo para Ethan, que cada vez estaba más solo. Por si fuera poco, en ese tiempo falleció la madre de James y también murió Tank, uno de los perros de la familia. Por esa época, Ethan se apoyó lo más que pudo en su amigo. A través de sus mensajes de texto, le confiaba lo solo que se sentía y le comentaba que para él la vida no tenía sentido. Sus mensajes eran alarmantes, pero el otro adolescente no lo supo manejar y el panorama se fue haciendo cada vez más sombrío. Con el tiempo, Ethan expresó su deseo de dejar salir su dolor de una manera violenta. Entonces comenzó a plantearle a su madre parte de lo que le ocurría, pero no se atrevió a hacerlo personalmente, sino a través de mensajes de texto. Durante varios meses, según indican las reseñas, el chico le escribió que oía y veía seres imaginarios, que le parecían reales dentro de la vivienda. Llegó a reportar que alguno de los personajes de esas visiones entraba al baño y tiraba de la cadena del inodoro. También reportó que en ocasiones, ese mismo ser que él consideraba una especie de presencia del demonio, apagaba o prendía luces de otras habitaciones de la casa, e incluso golpeaba y cerraba las puertas. Los mensajes parecían revelar que el chico se sentía solo y asustado. Incluso, en varias oportunidades, le pidió a Jennifer que volviera a casa, pero ella nunca lo hizo. Muchas veces ni siquiera respondía a sus mensajes. En uno de los textos, su hijo le escribió que iba a salir un rato y le preguntó si al menos podía contestarle. Pero la esperada respuesta nunca llegó. Los registros telefónicos muestran que ella le escribió a su marido sobre el comportamiento de Ethan, considerando que quizás buscaba llamar la atención. Los mensajes del chico para su madre continuaron durante los siguientes meses del 2021. En algunos de ellos se quejaba de que todas las cosas extrañas ocurrían cuando estaba solo en la casa. Según decía, el ser que veía a menudo se presentaba para aterrorizarlo, causando destrozos en las habitaciones y lanzando objetos por toda la casa. Ese mismo año, Ethan también le relató a su amigo que tenía dificultades para dormir. De hecho, le especificó que solo había logrado conciliar el sueño 17 horas en 5 días, un promedio menor a 3 horas y media por día. Le contó que cuando entraba a bañarse se reía y lloraba en la ducha y que había intentado hablar de eso con sus padres, pero no lo escuchaban. Incluso le relató que había lastimado con crueldad a un pajarito en su jardín y que luego le quitó la vida. Lo peor es que, en vez de estar avergonzado de sus acciones, Ethan parecía orgulloso. El incidente del ave fue un primer paso. Después comenzó a grabar videos de todas las maldades que les hacía a los pichones cuando sus padres no estaban en casa. Por si fuera poco, comenzó a quedarse con las cabezas de los pajaritos y las conservaba en frascos. Uno de esos recipientes lo guardó durante al menos 5 meses. En algún momento le contó a su amigo que Jennifer estuvo a punto de encontrar los restos de una de sus víctimas aladas, porque ella quitó la sábana de la cama de Ethan y su macabro trofeo quedó totalmente expuesto. Sin embargo, supuestamente su madre no lo vio, algo que él no podía entender. Poco después, el adolescente llevó el frasco a la escuela y lo dejó en uno de los sanitarios para chicas. El escándalo fue mayúsculo, pero nadie supo que él estaba detrás del desagradable hallazgo. Aunque los adultos a su alrededor parecían no darse cuenta, la violencia del joven hacia los animales era una señal de alerta. Según estudios psicológicos, los criminales suelen tener rituales de iniciación con animales indefensos mientras, progresivamente, ganan la confianza para atacar a seres humanos. Ese parecía ser el caso de Ethan, que le enviaba mensajes cada vez más violentos a su amigo y confidente. Llegó a decirle que soñaba con lastimar a sus compañeros de escuela y mirarlos a los ojos mientras el miedo se apoderaba de ellos por perder la vida a tan corta edad. Agregó que solo pensar en sus gritos llenaba el vacío que sentía por dentro. Por si eso no fuera suficientemente alarmante, le comentó a su amigo que cada vez que veía a un niño de 12 meses o algo más grande, sentía deseos de huir con él para hacerle mucho daño y arrojarlo por un acantilado. A la par de todas esas escenas horribles que se imaginaba, Ethan también quería pedir ayuda, porque pensaba que estaba sufriendo un colapso mental. De hecho, le dijo a su amigo a través de un mensaje de texto que estaba pensando en llamar al 911 y pedir atención de emergencia para sí mismo, pero temía que sus padres se enojaran. Luego le comentó que les pediría otra vez a sus progenitores que lo llevaran al médico. Ethan le confesó a su compañero que cuando intentó hablar con sus padres de lo que le ocurría,
y les contó acerca de la gente que veía en sus alucinaciones. James le dio un medicamento y le dijo que se aguantara, mientras Jennifer solo se había reído. Aquel hogar tambaleante estaba a punto de colapsar. En algún momento, a mediados de 2021, Jennifer y James acordaron separarse, pero ninguno de los dos abandonó la casa de East Street y posteriormente se reconciliaron. Sin embargo, trascendió que Jennifer tenía una aventura. Según le comentó a su compañera de oficina, Amanda Holland, había conocido a un hombre al que veía durante el día y, para despistar, les decía a sus colegas que estaba haciendo trámites relacionados con su trabajo. Entretanto, Ethan seguía pasando muchas horas solo, tanto de día por el trabajo de sus padres como de noche, cuando la pareja salía a divertirse. Una noche de agosto, Ethan grabó un video de sí mismo manejando la pistola Keltec calibre 22 de James y se lo envió a su amigo, invitándolo para ir al campo de tiro el domingo siguiente. El joven se disculpó y dijo que no podía pedirles permiso a sus padres para algo así. Ethan le dijo que no había rencores y más tarde le envió otro video en el cual aparecía cargando la pistola con proyectiles reales y le retiraba el seguro. Cuando se acercaba a la celebración de Halloween de 2021, el amigo de Ethan ingresó en un centro de tratamiento y de ahí en adelante perdieron todo contacto. Cada vez más aislado, Ethan empezó a pasar horas en un sitio web dedicado a crímenes y ataques con armas de fuego en escuelas. Durante ese mes de noviembre, visitó esa página 421 veces. El chico también llevaba un diario en un cuaderno negro. Allí, en 21 páginas de escritura y dibujos, llegó a afirmar que había perdido totalmente la cabeza, tras años de lucha con su lado oscuro. También dejó asentado allí su malestar porque sus padres no lo escuchaban cuando les pedía ayuda y les decía que quería ver a un terapeuta. James conocía el diario y animaba a su hijo a expresar sus sentimientos en él, pero según afirmó posteriormente, nunca lo leyó, ni tampoco Jennifer. Además, a ninguno de los dos se les ocurrió revisar su teléfono para ver a qué tipo de contenidos accedía Ethan, o con quién se relacionaba y en qué términos. El chico sabía que su lado oscuro iba ganando la batalla, y aún así pidió que le adelantaran el regalo de Navidad. Nada menos que un arma de fuego. Sin dudarlo mucho, sus padres consideraron que estaba bien satisfacer el deseo del adolescente. Según quedó asentado en los registros judiciales, el 26 de noviembre, viernes después de Acción de Gracias, James se dirigió con Ethan a una tienda, donde compró un arma 9 milímetros, por la que pagó un poco más de $519 con su tarjeta de crédito. Las reseñas del caso destacan que el adolescente estaba cerca de James, mientras su padre dejaba constancia por escrito de que entendía que era ilegal comprar un arma para otra persona. Jennifer, que entonces tenía 43 años, también hizo su parte. El sábado 27 de noviembre fue con su hijo a un campo de tiro para que estrenara su regalo. Los esposos Crumbley eran asiduos visitantes del lugar, llamado Accurate Ranch, considerado por algunos como un establecimiento familiar en el que se podían celebrar desde cumpleaños hasta los días de la madre o del padre. Era tan común su uso por parte de cierto grupo de ciudadanos que el estacionamiento solía estar abarrotado de autos. Según la ley federal, es ilegal que un menor sea dueño de una pistola, pero la misma ley incluye una exención para las prácticas de tiro. Los Crumbley habían ido al campo de tiro durante la pandemia e Ethan ya tenía un permiso firmado. Ese sábado, Jennifer llevaba un estuche negro que contenía la pistola semiautomática Sig Sauer, calibre 9 milímetros, que James había comprado. La mujer pagó en efectivo por media hora en el campo de tiro, 100 proyectiles de 9 milímetros y 2 blancos de tiro. Así, después de detonar al menos 100 veces su nueva pistola, ambos regresaron a casa. Jennifer estaba tan complacida que publicó una foto en sus redes sociales en las que se veía una diana de papel bastante agujereada, con un mensaje que decía que había sido un día de mamá e hijo, probando su nuevo regalo de Navidad. Relató que era su primera vez disparando una 9 milímetros y por fortuna había dado en el blanco. A la mañana siguiente, el lunes 29 de noviembre, Ethan estaba mirando balas en su teléfono durante la clase de inglés. Alarmada, la profesora de esa materia le avisó a Pam Fine, la coordinadora de prácticas restaurativas de la secundaria.
Entonces, Pam llamó a Ethan a su oficina para una reunión con ella y con Sean Hopkins, el orientador escolar. El hombre no conocía bien al chico, ni a ninguno de los estudiantes, pues el colegio solo contaba con 4 consejeros para atender a 1,800 alumnos. Según reveló Sean en una entrevista posterior, el tiempo solo le alcanzaba para ver a cada alumno durante 10 minutos una vez al año, a menos que estuvieran en crisis. Destacó que su labor no era fácil, pues algunos padres tomaban sus sugerencias como una intromisión. Ese fue el marco que rodeó la breve reunión del chico con el orientador y la coordinadora. Al salir del encuentro, Pam dejó un mensaje en el teléfono de Jennifer, notificándole que acababan de tener una conversación con su hijo, que consideró muy agradable, y en la que le señalaron que las armas y los campos de tiro eran una afición perfectamente normal, pero que era mejor ocuparse de eso en casa y no en el colegio. Finalmente, aseguró que el diálogo tuvo un resultado estupendo y que Ethan los había entendido. Poco después, Jennifer le escribió a Ethan para reclamarle por estar viendo municiones en la escuela, a lo que él respondió que todo estaba bien y que ya había recibido una orientación al respecto. Aseguró que no estaba metido en problemas, tras lo cual su madre contestó que no le enojaba que viera municiones, sino que se metiera en líos con los docentes. Luego bromeó preguntándole si les había mostrado a sus orientadores la foto de la nueva pistola, y él dijo que jamás sería tan torpe como para hacer eso. A pesar de todas las señales de alarma, parecía que los adultos a su alrededor no eran capaces de vislumbrar que el chico era un polvorín, que en cualquier momento podría estallar, y, desafortunadamente, así sucedió. El 30 de noviembre de 2021 comenzó como un día normal, con los habitantes de Oxford dirigiéndose a sus trabajos y colegios como lo hacían rutinariamente. Pero esa paz cotidiana se convirtió en caos antes de que llegara el mediodía. Ya avanzada la mañana, la central telefónica del Departamento de Policía de Oxford recibió una llamada alarmante. Un pistolero estaba accionando su arma en la escuela secundaria de Oxford. De ahí en adelante, hubo un centenar de llamadas reportando la misma situación y clamando por ayuda policial urgente. Los agentes respondieron rápidamente y apenas un minuto después de la primera llamada, fueron enviadas varias unidades policiales al lugar. Cuando los oficiales llegaron a la institución educativa, se encontraron con una situación de pánico general. Estudiantes aterrorizados salían en tropel de la escuela y buscaban refugio donde fuera posible. Los pocos que alcanzaron a articular palabra les informaron a los agentes que un estudiante armado había disparado contra otros alumnos en los pasillos. Relataron que muchos chicos optaron por ocultarse en las aulas, pero cuando el propio agresor gritó que ya la zona estaba custodiada y segura para salir, algunos le creyeron y abrieron las puertas. En medio del caos, un oficial de seguridad de la secundaria logró dar con la ubicación del tirador y trató de convencerlo de que se detuviera, pero el adolescente no obedecía. Fue cuando llegaron más agentes que entendió que no tenía escapatoria y que, si continuaba con su ataque, lo neutralizarían. Finalmente se rindió, fue arrestado y trasladado al comando policial. En ese momento se dio a conocer que el atacante era Ethan, de 15 años, estudiante de segundo año en la secundaria Oxford, quien aprovechó un breve receso entre clases para entrar en el baño de los chicos y sacar el arma Sig Sauer de su mochila. Luego caminó por el largo pasillo disparando contra sus compañeros. Una vez que lo revisaron, los agentes encontraron 7 cartuchos de una pistola 9 milímetros y 2 cargadores de 15 proyectiles en su poder. En paralelo, personal policial y paramédicos que conformaban el grupo de primeros intervinientes se apresuraron a recorrer la escuela en busca de lesionados. Encontraron 8 heridos y 3 víctimas fatales, pero pronto esas cifras cambiaron, cuando uno de los jóvenes heridos falleció en el hospital. Los 4 estudiantes que perdieron la vida fueron identificados como Madison Baldwin, de 17 años, Tate Meyer, de 16, Hannah Saint Juliana, de 14, y Justin Schilling, de 17. Cuando los investigadores comenzaron a indagar, descubrieron todas las señales que el chico había dado durante el último año. Anunciaron que había dejado muchas pruebas de su perturbación y que todo sería expuesto en un juicio donde recibiría una pena acorde al daño ocasionado a su comunidad. Mientras la noticia del ataque en la secundaria de Oxford le daba la vuelta al mundo, en la localidad lidiaban con la tragedia y se debatía sobre la responsabilidad que tenían los padres de Ethan.
Los lugareños, que siempre habían tenido sus reservas sobre los Crumbley, porque les parecía que no se integraban, se preguntaban si ellos, como ciudadanos y vecinos, hubieran podido hacer algo para impedir semejante desgracia. Por su parte, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, anunció que los padres del agresor, los esposos Crumbley, también serían llevados ante la justicia. La funcionaria, una ex profesora y madre de 5 hijos, indicó que nunca antes se habían presentado cargos penales contra los padres de un tirador en una escuela, pero en este caso en particular consideraba que era lo justo. Dijo que le parecía increíble que los Crumbley hubieran sido tan imprudentes como para comprar una pistola de regalo para su hijo, un adolescente que estaba triste, aislado y obsesionado con las armas de fuego y los videojuegos violentos. Agregó que cada uno enfrentaría 4 cargos de homicidio involuntario. La fiscal anticipó que demostraría, más allá de toda duda razonable, que el matrimonio Crumbley había descuidado gravemente su deber paterno, al no evitar el peligro evidente que representaba su hijo Ethan. Por ese motivo, los consideraba directamente responsables del fallecimiento de 4 adolescentes, las heridas de 7 y el trauma de la ciudadanía y del país en general. En ese contexto, la fiscal calificó las leyes estatales sobre armas de fuego como lamentablemente inadecuadas. Según dijo, en el estado no había una ley de almacenamiento seguro, y los niños podían asistir a los campos de tiro siempre que sus padres estuvieran presentes, por lo que en su opinión, no había leyes suficientemente fuertes. Al mismo tiempo, la fiscal enfatizó que no estaba en contra de aquellos que tenían armas y aclaró que conocía a muchas personas que las poseían de manera responsable. Aunque su planteamiento era razonable, se tropezó con la resistencia de quienes no querían que se considerara el ataque como un problema relacionado con la legislación sobre las armas de fuego. Por ese entonces, un artículo de The New York Magazine informó que los esposos Crumbley eran dueños de 3 pistolas, incluida la nueva, sin que eso fuera considerado ilícito. También se divulgó una carta que escribió Jennifer a Donald Trump, felicitándolo por su victoria en 2016 y agradeciéndole por apoyar su derecho a portar armas. La investigación que se inició como parte del proceso de instrucción del expediente del caso fue minuciosa. Y aunque el adolescente y sus padres serían juzgados, cada uno de ellos se enfrentaría a la justicia de forma individual. Sin embargo, James y Jennifer se negaron a tomar en serio los cargos de homicidio involuntario y no se presentaron ante el tribunal el día previsto para su comparecencia. La pareja se fugó el 2 de diciembre de 2021 y, de inmediato, el cuerpo de seguridad conocido como los Marshalls de Estados Unidos emitió un aviso de búsqueda por los esposos Crumbley. Sus rostros aparecieron en todas las noticias locales y se ofreció una recompensa de $110,000 para quien entregara cualquier información que finalmente condujera a su detención. Solo fueron necesarios 2 días para que los oficiales los pudieran localizar. El dueño de un negocio, ubicado aproximadamente a 65 kilómetros de Oxford, reportó que había visto el auto de los Crumbley en su estacionamiento. Una vez que fueron detenidos, los esposos se declararon inocentes. La justicia, tomando en consideración que ambos presentaban un alto riesgo de fuga, les fijó una fianza de $500,000, con la intención de que tuvieran que esperar sus respectivos juicios tras las rejas. El trabajo de los detectives no se detenía. Analizaron las imágenes de vigilancia de la escuela y las pruebas físicas halladas en la escena del crimen. Paralelamente, hubo una búsqueda exhaustiva dentro de la propiedad de la familia Crumbley. Los detalles que surgieron eran estremecedores, pues parecían indicar que esa desgracia se pudo evitar con una mínima participación de los padres. Pronto se dio a conocer que Jennifer y James habían sido llamados a la escuela esa misma mañana del ataque, ya que los profesores estaban alarmados porque le habían encontrado a Ethan unos dibujos perturbadores en el cuaderno de tareas escolares. Estos incluían una pistola apuntando a una frase que anunciaba que los pensamientos no se detendrían. La palabra ayúdame garabateada, así como otras expresiones en las que afirmaba que su vida era inútil. Según las reseñas, el chico notó que se había notificado del hecho a la coordinación del colegio y decidió borrar algunas de sus frases y reescribir sobre ellas. Así, sustituyó las oraciones perturbadoras por otras que afirmaban que amaba la vida y que todos eran amigos. También trascendió que James y Jennifer no consideraron alarmantes los dibujos. Entrarían en contacto con los servicios de protección de menores.
Molestos porque pensaban que la escuela estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, los esposos Crumbley dijeron que debían volver a sus respectivos trabajos y que no podían llevarse con ellos a Ethan ese día. Así, dejaron al adolescente en el colegio, donde poco después se desató el infierno. Visto en retrospectiva, luce increíble que, mientras todo esto sucedía, Ethan tenía el arma en su mochila. Y a pesar de la preocupación que despertaron sus dibujos, las pertenencias del alumno no fueron sometidas a una revisión. Según los profesores, en ese momento no había ninguna razón para sospechar que el chico tenía intenciones de cometer un crimen. Con esos elementos comenzó el juicio a Ethan, quien se enfrentó a 24 cargos diferentes que incluían 4 de asesinato en primer grado. También fue imputado por agresión con intención de asesinato, posesión de arma de fuego e incluso terrorismo. Aunque Ethan tenía 15 años en el momento de cometer el ataque, ante la gravedad de los hechos, fue acusado como adulto. Como en Michigan no existe la pena de muerte, pero sí está contemplada la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Esa fue la pena que la fiscalía pidió para el adolescente. Los presentes en el tribunal escucharon un informe detallado de lo ocurrido en el momento del ataque en la secundaria de Oxford. A las 12:50 de la tarde, Ethan fue grabado por una cámara de vigilancia al entrar al baño con una mochila. Un minuto más tarde salió al pasillo armado con una pistola y varios cargadores. En ese momento se encontró con su primera víctima, Phoebe Arthur, a quien le disparó directo al rostro, aunque por fortuna ella sobrevivió. Él siguió caminando por los pasillos, disparando a los estudiantes que se desplazaban de un aula a otra en un breve receso. Afortunadamente, no logró impactar a todos aquellos a quienes les apuntó. En paralelo, una voz por el intercomunicador de la escuela informó a estudiantes y profesores que lo que estaba ocurriendo no era un simulacro y que se resguardaran. Los chicos habían recibido entrenamiento en la técnica de Alice, un acrónimo que significa alertar, bloquear, informar, contar y evacuar. De inmediato buscaron resguardarse. Alertaron a quienes tenían a su alrededor, bloquearon las puertas y se alejaron lo más posible de las ventanas. Ethan continuó con su nefasta misión, un tanto frustrado porque los pasillos estaban vacíos. Entonces trató de disparar a través de puertas y ventanas. También entró en otro cuarto de baño, donde se encontraba escondido un estudiante, quien recordó haber oído el clic de un arma lista para gatillar. En esa ocasión, afortunadamente, Ethan falló. La pesadilla duró alrededor de 5 minutos, al cabo de los cuales, finalmente, el tirador fue detenido. You don't stop it. Why did you stop it? Why did you stop it? Why did you stop it? I know you stop it. Please 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 stop it. Why did you stop it, God? Why did you stop it? Why did you stop it, God? Why did you stop it? Why did you stop it? You let it happen. Why? I'm sorry. I'm sorry, please, God. I'm sorry. Please, I'm sorry, God. I'm sorry. I'm sorry, God. Pero en ese momento acabó con la vida de 3 estudiantes e hirió a otros 8. A partir del análisis de la actividad de los celulares de la familia Crumbley, se comprobó que a la 1:22 de esa tarde, solo 7 minutos después del inicio de los reportes al 911, Ethan recibió un mensaje de su madre pidiéndole que no lo hiciera. 15 minutos más tarde, a la 1:37, James hizo una llamada al 911 informando que en su casa faltaba una pistola y que probablemente su hijo era quien estaba disparando en la secundaria Oxford. El bolso que Ethan dejó en el baño antes de iniciar el ataque fue recolectado como evidencia por los oficiales, y según se detalló ante el tribunal, contenía varios elementos preocupantes, entre ellos el diario del chico, donde se apreciaba que se trataba de un individuo profundamente perturbado.
Para la fiscalía, uno de los hallazgos más graves entre las notas del imputado era una lista de cosas para llevar el día del crimen. Junto a ese listado, escribió que se preguntaba cómo sería la vida en la cárcel y confesaba que había perdido toda esperanza. Otro texto escalofriante detallaba su deseo de quitarle la vida a chicas y grabar todas sus acciones para que los familiares y amigos de sus víctimas tuvieran que ver los detalles en la corte. Además, en otra de las páginas había un dibujo de una jovencita con una pistola apuntando a la parte posterior de su cabeza. El mensaje que lo acompañaba decía que la primera víctima tenía que ser una chica bonita, con un futuro, para que sufriera como él. Además de esos elementos que lo incriminaban, la fiscalía presentó una grabación que el estudiante de secundaria había hecho con su teléfono móvil un día antes de disparar contra sus compañeros. En ese video se presentó a sí mismo y dijo que sería conocido como el tirador de la escuela Oxford. Ethan también relató que había pensado mucho en lo que haría y que esa idea estaba constantemente en su cabeza, incluso cuando hacía alguna actividad o hablaba con alguien. Añadió que siempre estuvo fascinado por las armas y que cuando era pequeño siempre quiso unirse a un equipo de armas y tácticas especiales, conocido como SWAT. También dijo que en tercer grado cambió su preferencia a los Navy SEALs, que en cuarto ansiaba ser parte de los Marines, en quinto un Ranger y en séptimo quería integrarse al ejército. Agregó que nunca pensó en otro tipo de profesión y que se mentía a sí mismo diciéndose que había algo para él por ahí. Frustrado, Ethan despotricó acerca de cómo el sistema escolar les lavaba el cerebro a todos para que tuvieran una profesión. Dijo que la vida no tenía sentido y que no podía aprender a ser feliz. En ese mismo video, confesó sus intenciones de atacar al día siguiente su escuela para darles una lección y que entendía que iría a prisión por eso. El 24 de octubre de 2022, ante la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, Ethan se declaró culpable de los 24 cargos que le imputaron. Un cargo de terrorismo, 7 cargos de asalto con intento de asesinato, 12 cargos de posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y 4 de asesinato en primer grado. Si bien en algún momento de la etapa de instrucción el adolescente y su defensa alegaron locura, ese mismo día de octubre retiró ese alegato e insistió en que lo justo era que pasara el resto de su vida en prisión. También ofreció disculpas a los familiares de los estudiantes que atacó. I really am sorry for what I've done, for what I've taken of them. I cannot give it back, but I can try my best in the future to help other people, and that is what I will do. A inicios de diciembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual la defensa argumentó que la vida de Ethan se podía recuperar y que no era un caso perdido. Sin embargo, el juez de la Corte de Circuito del Condado de Oakland, Kwame Rowe, no estuvo de acuerdo con ese planteamiento y resaltó que el propio acusado había dicho en el tribunal que todo lo ocurrido no era culpa de nadie más que de él mismo. Antes de que se dictara la sentencia, Ethan le dijo al juez que él era una persona realmente mala, que había hecho cosas terribles que nadie debería hacer jamás, y que cualquiera que fuera la sentencia en su contra, él planeaba ser mejor. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Su defensa anunció que apelaría y se conoció que no testificaría en los juicios contra sus padres. La fiscal del condado estuvo armando una estrategia dirigida a demostrar que los Crumbley no ejercieron lo que en la ley se conoce como cuidado ordinario, razonable o debido, un concepto que se suele utilizar en la justicia civil para demostrar negligencia. Si bien en líneas generales ese no es un delito y por eso se atiende en la justicia civil y no en la penal, la intención de la fiscalía en este caso era recurrir a la negligencia grave para fundamentar una acusación de homicidio. Según explicó la representante de la fiscalía, lo que hicieron los esposos Crumbley se comparaba con la actuación de un padre que deja a un bebé encerrado en el auto en pleno verano. Consideró que ambos incurrieron en una negligencia atroz y los acusó de homicidio involuntario, pues, aunque no hubo una intención o malicia de su parte, no evitaron el ataque, a pesar de haber tenido la posibilidad de hacerlo. Las familias de las víctimas encontraron en la fiscal a su mejor aliada. Según manifestaron, ella les había dejado claro que el caso era su prioridad, especialmente para que hechos como ese no se repitieran,
y para que los padres no se tomaran a la ligera sus responsabilidades. Aunque el terreno era rocoso porque implicaba abordar el tema de la legislación sobre armas, en un estado donde la mayoría defendía su uso, la fiscal dijo a sus allegados que no le importaba el impacto en su futuro político, porque se trataba de hacer justicia. Paradójicamente, esa actitud hizo que, en Oxford, su apoyo se multiplicara, al punto que incluso los propietarios de armas legales podían entender y respaldar la noción de que el abandono de la responsabilidad individual debe ser castigado. Los defensores de las armas de fuego coincidían con ella en que la posesión responsable implicaba tener conciencia para bloquear y asegurar los sitios donde se guardan esos objetos. Los juicios de James y Jennifer presentaban una dificultad. Las evaluaciones de los miembros de los jurados que actuarían en cada proceso no podían ser subjetivas, y los padres de Ethan no podían ser declarados culpables por ser poco paternales. Era necesario demostrar que los acusados conocían una situación potencialmente peligrosa y que el daño podría haberse evitado mediante un cuidado ordinario o tomando previsiones. James y Jennifer se enfrentaban a los mismos cargos, pero en el examen preliminar la fiscal hizo hincapié en el papel de la madre. De hecho, fue particularmente dura al destacar el cuidado y la atención que la mujer le prestaba a sus caballos, como prueba de que le daba prioridad a su propio placer, dejando en último plano a su hijo y a la seguridad de la comunidad. En esa etapa del proceso, la fiscal demostró que durante los meses en los que Ethan entró en esa espiral descendente hacia lo más oscuro, su madre iba al establo de caballos después del trabajo varios días a la semana. James solía ir con ella mientras su hijo se quedaba en casa. Así lo declaró Kira Pennock, la propietaria de la caballeriza donde los Crumbley alojaban a sus caballos, quien agregó que Jennifer sabía que Ethan era un chico diferente al promedio, que no salía a socializar como otros de su edad. Según la testigo, la indiciada le comentó que el adolescente solo tenía un amigo y que pasaba mucho tiempo conectado a internet o jugando en línea. La representante de la fiscalía estaba decidida a mostrar a Jennifer como una mujer indiferente ante su hijo y sacó a relucir ante el tribunal que, en el año anterior al ataque de Ethan, ella también tuvo una relación extramatrimonial que le quitó tiempo para cumplir su labor como madre. La defensa de Jennifer se opuso rápidamente a este testimonio, alegando que era irrelevante. De allí en adelante, los abogados de los esposos Crumbley trabajaron en conjunto tratando de ponerle una barrera a la fiscalía. Señalaron ante el tribunal que no se juzgaría el carácter de los Crumbley, sino lo que sabían y lo que hicieron o dejaron de hacer. Los defensores de James y Jennifer presentaron una larga lista de pruebas que querían excluir de los juicios que estaban por iniciarse. Comenzaron por unas plantas de marihuana que James cultivaba en el sótano y numerosas botellas de alcohol medio vacías halladas en el hogar, pues en Michigan el cannabis y el alcohol son legales. También refirieron que el desorden de la casa, los problemas matrimoniales y los caballos no debían ser parte de los asuntos a debatir en las audiencias, pues hacerlo implicaba poner a los padres en juicio por no ser tan aseados y ordenados como los demás esperaban. En cuanto al presunto amorío de Jennifer, dijeron que esa referencia causaría una predisposición del jurado contra ella. El juez accedió a muchas de las peticiones de la defensa, pero mantuvo que el tema de los caballos debía abordarse, ya que la fiscal había demostrado que, durante las mismas horas en que Ethan aparentemente sufrió episodios de alucinaciones, y le pidió a su madre que fuera a la casa, o al menos le respondiera, Jennifer estaba en el establo haciéndose selfies con los equinos. El proceso judicial de Jennifer comenzó primero que el de su esposo y duró una semana. En ese lapso, la disputa legal entre la defensa y la acusación se redujo a si debía ser juzgada por lo que sabía o por lo que se pensaba que debía saber. La defensa argumentó que su clienta no podía ser considerada culpable por desconocer que su hijo iba a disparar contra sus compañeros en el colegio. La fiscalía indicó que cualquier otra madre se habría dado cuenta y habría actuado. En febrero de 2024, el jurado declaró a Jennifer Crumbley culpable de los 4 cargos de homicidio involuntario y su audiencia de sentencia se programó para el mes de abril. En declaraciones suministradas a CBS News Detroit,
El presidente del jurado informó que se centraron en que Jennifer fue la última persona adulta con el arma antes de que su hijo la usara en el ataque a sus compañeros. El juicio contra James Crumbley se inició el 5 de marzo de 2024, y el 14 del mismo mes, un jurado lo declaró culpable por no haber impedido que su hijo adolescente les quitara la vida a 4 compañeros e hiriera a otros 7 en el ataque armado más letal que se hubiera registrado en una institución educativa en Michigan. Su audiencia de sentencia tendría lugar en el mes de abril de 2024, conjuntamente con la de su esposa. Los fiscales argumentaron que los Crumbley ignoraron las señales de advertencia sobre lo que su hijo estaba tramando. Mostraron a Jennifer como una madre indiferente y negligente, y acusaron a James de no asegurar el arma, de tal manera que su hijo la pudo utilizar para disparar. La fiscal dijo que a James se le presentaron las oportunidades más fáciles y evidentes para evitar lo sucedido y no hizo nada. Luego del veredicto contra James, se dio a conocer que, durante llamadas realizadas desde la prisión, el procesado se había referido de forma amenazante a la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald. En opinión de la fiscalía, estas acciones demostraban que el indiciado no había asumido su responsabilidad como padre del agresor. Con base en esas llamadas, quedaba claro que James se consideraba un perseguido y un mártir. En distintas comunicaciones, el padre de Ethan se refirió a la fiscal como una perra estúpida. Advertía que ella no la iba a pasar bien cuando él saliera en libertad y que era mejor que tuviera miedo. Al respecto, la defensa afirmó que su cliente no la estaba amenazando, sino desahogándose. Finalmente, el 9 de abril de 2024 tuvo lugar la audiencia de sentencia. Los fiscales solicitaron entre 10 y 15 años de prisión para ambos acusados, penas que exceden las pautas aplicables en Michigan, considerando la gravedad de las circunstancias y la falta de remordimiento de los procesados. Al justificar la solicitud de sentencia para James, el Estado se refirió a las amenazas que hizo desde la cárcel hacia la fiscal. Los padres y una hermana de los 4 menores que perdieron la vida durante el ataque a la escuela hicieron declaraciones de impacto muy emotivas en el tribunal y le pidieron a la jueza que les impusiera las sentencias más duras a James y Jennifer. La primera en hablar fue Nicole Beausoleil, la madre de Madison. Ella describió a su hija como inteligente, divertida, genuina y dijo que era un alma bondadosa. Dirigiéndose a Jennifer, le recordó que mientras ellos le compraban un arma a su hijo, ella estaba ayudando a la suya a terminar sus ensayos universitarios. En segundo lugar, el tribunal escuchó a la madre de Justin, Jill Sobey, quien dijo que los efectos en cadena por falta de acción de los acusados para evitar que su hijo llevara a cabo el ataque habían sido devastadores. Ella también recordó que su hijo había pasado sus últimos momentos de vida protegiendo a otro estudiante. Craig Schilling, el padre de Justin, también se pronunció. Aseveró que Jennifer y James merecían la sentencia completa porque la sangre de sus hijos estaba en sus manos. Aseguró que el hecho pudo evitarse porque hubo señales obvias que sus padres pasaron por alto. El afligido Craig afirmó que más de 2 años después de la tragedia, las heridas se seguían sintiendo frescas. Por su parte, el padre de Hannah, Stephen St. Juliana, dijo que los Crumbley seguían desviando su culpa y afirmó que la muerte de su hija había acabado con gran parte de su alma. En su opinión, los acusados eligieron permanecer callados e ignorar las señales de advertencia, y continuaban eligiendo culpar a otros menos a ellos mismos. El último de los familiares en hablar fue Buck Meyer, el padre de Tate, quien afirmó que para ellos no era momento de celebrar. Agregó que la tragedia le había cobrado un precio increíble a su familia y que no le darían ni un segundo de su tiempo a los Crumbley. Antes de conocer el dictamen, Jennifer intentó retractarse de su testimonio durante el juicio, en el que afirmó que no habría hecho nada diferente. En ese sentido, indicó que de haber pensado que su hijo era capaz de esos actos, las cosas hubieran sido absolutamente diferentes. James, por su parte, pidió una sentencia justa y equitativa, al reiterar que no sabía lo que iba a hacer su hijo y pedir disculpas a los padres de Madison, Hannah, Tate y Justin. La jueza Cheryl Matthews sentenció a Jennifer y James Crumbley a entre 10 y 15 años de prisión, con un descuento de 858 días por el tiempo transcurrido mientras esperaban la decisión.
Además, se les ordenó no tener contacto con las familias de las víctimas. Al leer su fallo, la magistrada dijo que expresaba sus más profundas condolencias a los familiares. También afirmó que cada acción o inacción creaba un efecto dominó, y que en su opinión, las sentencias iban en el mejor interés de la justicia, pues eran razonables y proporcionadas. La jueza aclaró que no se espera que los padres sean psíquicos y que las condenas de los Crumbley no tenían que ver con una mala paternidad, sino con la repetición de acciones o la falta de acciones que pudieran haber detenido un tren fuera de control. Agregó que la oportunidad golpeó una y otra vez, cada vez más fuerte, y fue ignorada. Las consecuencias de las acciones de la familia Crumbley causaron que 4 estudiantes inocentes perdieran la vida, y que la existencia de otros 7 cambiara para siempre. Una comunidad entera sintió que le robaron la esperanza de ver crecer a sus hijos en un ambiente de paz y reconciliación. Luego de la tragedia, familiares y amigos compartieron con los medios sus impresiones sobre los estudiantes fallecidos. Madison Baldwin, de 17 años, es recordada como alguien con el más puro de los corazones. Era conocida por ser la calma en una tormenta y, según su madre, era tan excepcional en este mundo que necesitaba irse a otro. Tate Myre, de 16 años, es considerado como un héroe, porque en medio de la arremetida corrió hacia el agresor para tratar de proteger a otros estudiantes, haciendo evidente en la última acción de su vida que siempre fue un compañero dispuesto a jugar en equipo. Justin Schilling, de 17 años, un chico dulce que quería ayudar y cuidar a los demás, también murió mientras intentaba proteger a un compañero. Su partida, en circunstancias tan injustas y violentas, dejó un vacío inmenso en sus allegados. Hannah Saint Juliana, de 14 años, fue descrita como una chica fantástica, que llenaba los corazones de su familia con su risa contagiosa, honestidad, bondad y humor. Al igual que los demás, su partida en circunstancias tan violentas y tristes, también dejó un gran vacío en su familia, amigos y miembros de la comunidad. Cabe esperar que este fallo y la reflexión de la magistrada, en el marco de un caso histórico, sirva de ejemplo para que otros padres puedan identificar en sus hijos, de forma oportuna, cualquier señal de alarma, y actúen de forma responsable para evitar que se repitan tragedias como la de la secundaria Oxford. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.